Buenos días, mis amados hermanos, que Dios, nuestro Padre Celestial, les bendiga con toda bendición en Cristo. Damos gracias nuevamente a nuestro Padre Celestial por la nueva oportunidad de poder compartir la palabra de Dios con aquellos que nos escuchan. Y esta vez vamos a compartir la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo 24 al 29. El título: Incredulidad de Tomás. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando la puerta cerrada, y se puso en medio, y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Mis amados hermanos, la incredulidad de Tomás es muchas veces también nuestra propia incredulidad. Vamos brevemente a analizar estos 6 versículos que leímos del Evangelio de Juan. Pero primero vamos a ver quién era Tomás, este discípulo que era dudoso y que se conocía también en aquel tiempo por Judas, lo podían llamar Judas o Dídimo. Tomás era judío y de oficio pescador. Fue uno de los 12 apóstoles del Señor Jesús, según declara el Nuevo Testamento. El nombre de Tomás significa gemelo, que en arameo es Dídimo. Igual también así tiene el mismo significado en griego. Es conocido como el discípulo incrédulo debido a que dudó inicialmente de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo cuando se lo dijeron los otros discípulos. Él no estaba presente cuando la resurrección, y cuando le avisaron de los hechos que Jesús había resucitado, fue el discípulo que no creyó, que dudó que esto haya ocurrido. Luego, al ver a Jesús y ver su llaga en sus manos y su costado, él creyó e inmediatamente confesó su fe. Tomás también es recordado en aquel momento cuando dudó por su falta de fe. Un discípulo que había estado con el Señor durante todo su ministerio público, estando con Jesús, participando en orar por los enfermos, en echar fuera demonios, en resucitar muertos, en sanar a los enfermos. Y este discípulo aún no había entendido el mensaje de Jesús, porque Jesús ya le había declarado a sus discípulos que él sería entregado a los gobernantes, a las autoridades, y que iba a ser muerto y que al tercer día iba a resucitar. Al parecer, Tomás o no escuchó o no prestó atención o nunca creyó que esto fuese a ocurrir. El hecho es que Jesús resucitó y Tomás dudó que esto ocurriera. Por eso Jesús se presenta delante de él y le pide a Tomás que extienda su mano y toque sus llagas en sus manos y estire su mano y la ponga en su costado, y no sea incrédulo sino creyente. No sabemos si llegó Tomás a tocar
con su dedo la llaga de las manos de Jesús y si estiró su mano y tocó su costado. No lo sabemos, pero sí sabemos que Jesús lo fortaleció en fe. Mis amados hermanos, no tenga temor, porque si usted teme, si usted es una persona que tiene poca fe, si usted es una persona que lo duda todo y que eso lo está arrastrando a fracaso tras fracaso, aquí yo le doy un consejo. Es Dios quien demanda de nosotros que creamos en Él. Nuestro Padre Celestial se agrada en las personas de fe. Pues entonces, por lo tanto, pidámosles a Dios que aumente nuestra fe. Él es quien nos da a nosotros el don de fe, que nos hace crecer en fe. Así es que, si Dios se agrada en sus hijos que tienen fe en Él, pidámosle a Dios, si tenemos duda, aumentanos la fe para creer y confiar en ti, para no temer a estar equivocados, para echar fuera el temor de que estamos en fracaso. La fe nos ayuda a vencer. Ahora bien, regresamos a Tomás, a este discípulo incrédulo. Tomás pasa a la posteridad con el calificativo de incrédulo. Cuando se habla de Tomás, de los discípulos de Jesús, no se le recuerda por algo bueno que haya aportado, que haya hecho. Todo lo contrario, han pasado más de 2000 años y se les recuerda por el discípulo dudoso o Tomás el incrédulo. Es una pena que después de tanto tiempo, por su falta de fe, pasó a la historia, que cuando se menciona a Tomás como discípulo, todos recordamos su falta de fidelidad a Jesús, su poca fe. ¿Y cuántas personas hoy día creen en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuántos cristianos creen realmente que Jesucristo resucitó al tercer día de la muerte? ¿Sabía usted que son miles de personas las que no creen que Jesucristo resucitó? Mucho menos que Jesús, si vivió, si es que realmente vivió, resucitó. Es decir, no creen ni en la resurrección, ni creen siquiera que existió, creen que todo es un cuento y rechazan, por lo tanto, el mensaje de salvación, porque no tienen fe en Dios. Si tuviesen fe en Dios y vinieran a la palabra, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Usted puede creer en nuestro Señor Jesucristo y aceptar por las Escrituras su resurrección. Aún con las evidencias recogidas en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, aún con todas las profecías que se han cumplido, aún con la declaración de sus discípulos que se convirtieron en apóstoles, estuvieron dispuestos a morir y murieron como mártires. Hoy son apóstoles del Señor. Estuvieron dispuestos a vivir por la verdad de Jesús. Estuvieron dispuestos a morir por esa verdad. Aún con ese testimonio, aún con esa verdad, la llevaron en fe. La historia recoge al Jesús del cual nosotros les predicamos. La historia recoge al Jesús del cual nosotros les hablamos. Y les quiero hablar del testimonio escrito de Flavio Josefo, que fue un historiador del primer siglo, que mencionó a Jesús aún con el martirio de miles de hombres de fe y todo lo que pasó y todo lo que ocurrió posteriormente. Este historiador, según oyó en su tiempo, y estamos hablando del primer siglo, él escribió acerca de Jesús y dejó plasmado como historiador recogido un escrito acerca de la vida de Jesús. Y se los quiero leer textualmente. Escribió, y cito, esto lo escribió Flavio Josefo: por este tiempo apareció Jesús, un hombre sabio, si es que es correcto llamarlo hombre, ya que fue un hacedor de milagros impactantes, un maestro para los hombres que reciben la verdad con gozo
y atrajo hacia él a muchos judíos y a muchos gentiles. Además, era el Cristo. Gloria a Dios. Recogido por este historiador. Además, hay muchas personas que ignoran que existen referencias a Jesús en fuentes históricas no cristianas, como Bosquejo, Cornelio, Tácito, Gaius, Suetonius, Plineo, que es el joven Plineo, Trajano, Adriano, e incluso el Talmud recoge escritos sobre Jesucristo. Y menciono también Luciano, pero también los evangelios de la verdad, el apócrifo Evangelio de Juan y el Evangelio de Tomás. Esto es, no cristianos que recogen también la vida de nuestro Señor Jesucristo. Pues sí, mi hermano, hay muchas personas en nuestros días que aún y así, con todo lo que le podamos mostrar y decir, absolutamente con toda la información que les podemos brindar, no creen en su existencia, niegan su existencia, siguen creyendo que es un cuento, una fábula, que Jesús no existió. También están los que creen que existió, pero que eso de la resurrección fue un invento que surgió posteriormente. E incluso hay judíos en nuestro tiempo, hay judíos que todavía están creyendo que el cuerpo de Jesucristo fue robado por sus discípulos. Fíjense ustedes cuánta conspiración por no aceptar una verdad en fe. Miren ustedes cómo han pasado más de 2000 años y todavía hay judíos que dicen fue un plan elaborado por sus discípulos que hicieron que durmieran los guardias que cuidaban la tumba, la piedra, y aprovecharon en el tiempo en que durmieron los soldados que cuidaban la tumba y robaron el cuerpo de Jesús y lo desaparecieron. Fíjense ustedes con todo y estas evidencias que están escritas, hoy día hay judíos que apoyan esa tesis. Y hay otros que creen que su resurrección es espiritual. Nada que tenga que ver con su cuerpo, nada en lo físico, que su resurrección ocurrió al tercer día, pero que lo que resucitó fue un espíritu y nada que ver con un cuerpo glorificado que podía caminar, tomar, correr, etc. No. El Jesús que resucitó, después de la resurrección, pudo tomar agua, beber vino, pudo comer pescado, es decir, tenía un cuerpo físico. No como creen algunos otros de que se habla de una resurrección espiritual, lo cual contradice a los evangelios y a la historia misma contenida en las Sagradas Escrituras, dictada, escrita por sus discípulos. Y usted, mi hermano que me escucha, ¿qué cree? ¿Tiene que ver para creer como Tomás? ¿Es usted como ese discípulo? Vayamos a las Escrituras y leamos en el versículo 27 al 29 palabras de nuestro Señor Jesucristo en presencia de los discípulos, hablándole a Tomás. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Para la gloria de Dios, nosotros todos los cristianos que hemos creído en Jesús, en su vida, su ministerio público, su muerte en la cruz y su resurrección al tercer día, pues entonces declarado por el Señor que bienaventurados aquellos que no vieron y creyeron. Nosotros no hemos tenido que ver para creer. Y el Señor nos llama bienaventurados, 3 veces felices, porque hemos creído a través de la fe. No necesitamos evidencias para creer. Dice la palabra en Hebreos 11:1, después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Estamos convencidos, sin tener que ver, que Jesucristo resucitó.
y es la resurrección de Jesucristo, nuestra esperanza de resurrección. Porque si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, vana es nuestra predicación, y todo es vano. Estamos en nuestros pecados. Todo fue una mentira. Entonces, por la fe declaramos que resucitó y lo creemos en nuestro corazón. Porque esto lo hacemos a través de la fe. Pero hasta siendo inteligentes en los tiempos en que vivimos, apropiándonos de este testimonio, es de sabios, es de sabiduría el creer, el aceptar a Jesús, su vida, su muerte y su resurrección, a no aceptarla. Es de sabios creer que resucitó porque Él nos garantiza la vida eterna, nos garantiza un reino preparado por el Padre para siempre, para nosotros sus hijos. Nos garantiza que hemos de resucitar con cuerpos nuevos, cuerpos glorificados, y que estaremos por siempre con el Señor, que estaremos en las bodas del Cordero, que estaremos por la eternidad, que tenemos una vida que además de ser nueva, es eterna. A cambio, el que no cree, el que rechaza a Jesús, el que no cree en esta esperanza de vida, que no cree en su resurrección, pues por no tener fe y rechazar al Señor Jesús, no tendrá vida eterna con Jesucristo. No tendrá vida eterna en el reino que Dios ha preparado para los que le aman. Sino que según la descripción de la Biblia, los demonios lo conducirán al infierno de fuego, que fue preparado para los demonios, pero a causa de la desobediencia del hombre, a causa del rechazo a Jesús, estos espíritus malignos, estos demonios, conducirán a aquellos hombres sin fe que rechazaron el mensaje de salvación, irán al fuego eterno, a lo que se le conoce en nuestros tiempos como el infierno. Mi hermano, haga profesión de fe, apropie el mensaje de Jesús por fe en su vida. Crea, mi hermano, que Jesús viene por segunda vez a esta tierra y no necesita usted pruebas de su resurrección. Él dijo, bienaventurados los que no vieron y creyeron. No necesitamos verte, Señor, porque queremos que resucitaste, porque todo lo que dijiste se cumplió, porque no se halló engaño en tu boca, no hay una mentira, Señor, que tú hayas pronunciado. Estando en tu vida pública, todo lo que dijiste lo cumpliste, y aún lo que falta por cumplirse, Señor, apoyados, parados sobre tu palabra, creemos que se cumplirá. Te esperamos, Señor Jesús, esperamos tu segunda venida. Que mi Dios y mi Padre les bendiga con toda bendición espiritual. El mensaje en esta hora es: no sea como este discípulo incrédulo, dudoso, no sea como Tomás. Sea un hombre de fe para Cristo, sea un hombre que tenga esperanza de resurrección y de vida eterna. Que mi Dios le bendiga. Buenas tardes.